La República Francesa, que logró una revolución que derrocó el antiguo sistema llamado Antiguo Régimen. Se convirtió en el objetivo de todas las demás potencias de Europa. Después de la revolución, los oficiales militares que eran de la nobleza desaparecieron, dejando solo cascarones vacíos. Y el ejército republicano se convirtió simplemente en un grupo de idiotas. Napoleón Bonaparte ya apareció en ese momento. Napoleón defendió a su país derrotando a todas las fuerzas aliadas que invadieron el territorio francés a pesar de liderar a estos tontos. También marchó al oeste del Rin para reclamar la frontera natural francesa que tanto anhelaba y, en el fragor de la invasión, conquistó el norte de Italia, formando el territorio más grande para Francia desde Carlomagno. Napoleón fue el salvador de la República y el héroe que fortaleció a Francia. A medida que Napoleón ganaba popularidad y fama nacional, los líderes del gobierno presidencial se volvieron celosos y desconfiados de él. Para derrocar a Gran Bretaña, el mayor oponente de la República, el gobierno le ordenó atacar India, su colonia y, en el proceso, capturar Egipto. Omitido, incluso si aterrizamos en Egipto y derribamos el Cairo. No podemos suministrar continuamente las tropas para mantener nuestra posición. Mudarse de Egipto a la India es imposible, sin importar el costo. La operación planeada por el gobierno no tiene posibilidades de éxito y sería una tontería convertir a un potencial aliado de la República, el Imperio Otomano, en un enemigo. No soy un líder que conducirá a la juventud de la República al infierno. Omitido, Napoleón, que fue relevado de sus funciones porque se negó a seguir las órdenes. Utilizó los medios de comunicación para llegar a la gente y a los soldados. El impacto de las sinceras palabras del héroe de la República fue más allá de la imaginación. El pueblo se levantó y protestó. Y los intelectuales y los medios criticaron al gobierno. El Ejército Nacional de la República también estaba del lado de Napoleón. El gobierno, presa del pánico, reprimió duramente a los manifestantes, lo que le dio a Napoleón una razón para levantar el ejército. Napoleón usó la división que le era leal para apoderarse del caótico París, estableciendo un gobierno bajo su dirección, y asignándose a sí mismo el cargo de presidente, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional y el Gobierno General. Todos hacían política por sus propios intereses y poder. Nadie se ocupaba de la vida de las personas. Me ocuparé de ellos a partir de ahora. Las personas de la República Francesa son aquellas que merecen la protección y el respeto del Estado desde el momento en que nacen. Haré que los franceses se sientan orgullosos de su país donde quiera que vayan en el mundo. Después de convertirse en presidente, Napoleón detuvo la guerra y se dedicó a los asuntos internos de la República. Trabajó para reactivar la economía y la industria, minimizando al mismo tiempo la salida de la riqueza nacional, la corrupción y la ineficiencia de la administración. A medida que el capital comenzó a acumularse hasta cierto punto, Napoleón estableció un banco de propiedad estatal, que buscaba mejorar la credibilidad del mercado financiero internacional. Su gobierno invirtió el gasto militar en la calidad de vida del pueblo y la revitalización de la economía nacional, incluida la construcción de canales, carreteras y vías fluviales de riego para el desarrollo de tierras agrícolas y la construcción de pueblos y ciudades. Napoleón consideró que los telares de algodón, las máquinas de hilar, la tela de algodón y las máquinas de vapor, que se habían inventado en Gran Bretaña, eran las industrias que liderarían la futura economía mundial. Dirigió el proceso de copiar y mejorar los modelos británicos reuniendo a numerosos ingenieros y científicos en Francia. Y estableció un complejo industrial para extraer carbón de los hornos de coque. De 1798 a 1802. Cuando Napoleón era presidente, el tamaño de la economía de la República Francesa se duplicó con creces. La producción de hierro se triplicó y el ingreso promedio de la gente y las finanzas nacionales crecieron un 20% anual. La desaceleración de la tasa de crecimiento de la población volvió a aumentar rápidamente, superando los 40 millones de personas. La gente ya no se moría de hambre y las risas alegres inundaban las calles y los pueblos. Los franceses consideraron a Napoleón su salvador por sus logros míticos y le dieron apoyo y elogios absolutos. Los generales, burócratas y ministros instaron a Napoleón a convertirse en emperador. Napoleón se negó a hacerlo. Gran Bretaña fue el país más cauteloso a medida que Francia se fortalecía. Especialmente, mirando a Francia,
que dominó el mercado europeo del algodón y la lana al imitar la revolución industrial en su propio país. Gran Bretaña incluso sintió una amenaza para su propia supervivencia. Gran Bretaña repartió numerosos fondos de cabildeo político en el Palacio de Schönbrunn, el Palacio de Potsdam y San Petersburgo. 21 pidiendo el restablecimiento de la alianza antifrancesa. Gran Bretaña no era el único país amenazado por el crecimiento de Francia, por lo que se formó nuevamente la coalición, centrada en Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. 121. Declaro la existencia y seguridad de la República Francesa. Los que atenten contra la soberanía y el pueblo de nuestra buena república serán derrotados incondicionalmente y no habrá compromiso. El 1 de noviembre de 1802. Napoleón declaró la guerra a la coalición, que incluía a Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia, Portugal y Suecia, con motivo de la declaración de Nemours. Pronto, Napoleón llamó a sus aliados España y Dinamarca y pidió tropas de las repúblicas hermanas de Francia, como la República de Batavia y la República Partenopea. Fue el comienzo de una gran guerra que involucró a casi todos los países europeos. El mismo dios de la guerra, Carl Ludwig 141, solo éramos enanos en manos de gigantes. Alejandro, ¿qué estrategia puedes usar contra un hombre que puede ganar una batalla imposible de ganar? Guillermo Pitt, 6, a pesar de no estar en el campo de batalla durante 4 años. La estrategia y las tácticas de Napoleón no estaban oxidadas en absoluto. Ganó 10 batallas en toda Alemania y el norte de Italia, incluidas las batallas de Ulm, Austerlitz, Jena y Auerstedt. Y logró la hazaña de reprimir a 180.000 de las tropas aliadas en su contra con solo 40.000 pérdidas. 171 Prusia y Austria, que fueron golpeadas directamente. Se sorprendieron y rápidamente pidieron un alto el fuego. Nunca más se enfrentaron a Francia. Por otro lado, Napoleón consideró que sería difícil vencer a Gran Bretaña en el mar. Por lo tanto, solo envió a la armada para destruir los barcos mercantes y mercantes británicos, evitando las batallas navales tanto como fuera posible. Era una estrategia para aumentar la carga financiera de Gran Bretaña, que necesitaba una gran cantidad de barcos y marineros para bloquear todas las costas francesas. Mientras tanto, Napoleón hizo un tremendo récord al matar a 115,000 soldados rusos en la batalla de Eylau y la batalla de Friedland. E incluso llevó a Rusia a separarse de la coalición. Portugal no pudo contraatacar a España. Y Gran Bretaña se quedó sola cuando Suecia se escapó cuando Rusia cayó. Las finanzas de Gran Bretaña ya estaban en su límite después de la guerra de destrucción comercial de la flota francesa, lo que debilitó el control británico en el mercado europeo y con los explosivos fondos de guerra, enormes subsidios militares para cada país y el empeoramiento de la economía interna. Los impuestos británicos aumentaron exponencialmente durante la guerra. Los ciudadanos británicos, que no pudieron soportar los impuestos, organizaron protestas y huelgas masivas, pidiendo detener la guerra de inmediato. Habiendo derrotado a todos sus enemigos en el continente, Napoleón anunció un proyecto naval y planeó construir 50 de los últimos barcos de guerra. El almirante británico Horatio Nelson murió en una feroz batalla con las flotas combinadas francesa, española, napolitana y danesa. 181 Estados Unidos se preparó para una nueva guerra, teniendo como objetivo las colonias británicas en el Nuevo Mundo. Gran Bretaña ya no pudo soportarlo. Los otros aliados pudieron concluir las conversaciones sobre el final de la guerra en términos ligeros. Pero ese no fue el caso de Gran Bretaña, que había liderado la alianza antifrancesa desde el principio y resistió hasta el final. Gran Bretaña tuvo que enfrentar demandas muy humillantes y duras para entregar toda la tierra colonial del Nuevo Mundo norteamericano en lugar de estar sujeta a compensaciones, recortes arancelarios o ajustes de patentes. El 2 de febrero de 1805, 2 años y 3 meses después de la declaración de Nemours, Napoleón declaró el final de la guerra. Francia fue reconocida por las principales potencias como la mayor hegemonía de Europa y la superpotencia mundial. El pueblo francés cantó con orgullo el himno de la República y alabó a Napoleón. Creo que he terminado con mi trabajo ahora. He cumplido mi mandato de 10 años. Así que quiero renunciar. En 1808. Napoleón declaró su honorable retiro. Todos los generales, ministros, burócratas e incluso los medios de comunicación y el pueblo se aferraron a él. Pero renunció pulcramente.
siguiendo el ejemplo de George Washington, diciendo que más poder no sería diferente del despotismo. Lo último que hizo fue proponer un referéndum para un mandato presidencial de 5 años. Después de su retiro, el nuevo gobierno siempre buscó a Napoleón, quien fue apoyado y querido por todo el pueblo francés. Napoleón se había retirado tranquilamente a su ciudad natal en Córcega y solo tenía la intención de tomar el mando de las Fuerzas Armadas en caso de una crisis nacional. Por lo tanto, estaba muy molesto por la actitud del gobierno de pedir su opinión cada vez que se implementaba una nueva política o proyecto de ley. Napoleón finalmente emprendió un viaje a Luisiana, las colonias norteamericanas de Francia, incluida Luisiana, que fue devuelta por España, y Canadá, controlada formalmente por Gran Bretaña. Eran ahora más grandes que toda Europa. El potencial de esta enorme tierra es infinito. El futuro de Francia está aquí mismo. La parte occidental del Nuevo Mundo, que aún no había sido explorada, había sido reconocida por las potencias europeas como un territorio francés implícito. Las colonias norteamericanas de Francia todavía tenían suficiente espacio para expandirse y desarrollarse, aunque la fiebre amarilla y otras enfermedades infecciosas habían azotado a los pioneros. Estos no detuvieron su entusiasmo. Napoleón decidió pasar el resto de su vida en esta nueva tierra. Asterisco, asterisco, asterisco. Su Majestad. Su Majestad. Es hora de que despiertes. ¿Qué clase de idiota me llama con el título de monarca? Al escuchar el título equivocado, Napoleón frunció el ceño al hombre que temblaba y lo despertaba en medio de un cansancio extremo. Comillas. ¿Cómo diablos están entrenados estos asistentes? ¿Ese es Su Majestad? El rostro resentido del hombre de mediana edad agarrado por el cuello, luego supo que se llamaba Barón Fine 191 y era el secretario de Napoleón. Pertenecía a un extraño al que nunca había visto en su vida. Todas las personas que rodeaban al hombre de mediana edad lo miraban con cara de sorpresa. Napoleón saltó de su asiento con una sensación de incomodidad atravesando todo su cuerpo. Luego abrió las cortinas que cubrían el carruaje y las volvió a cerrar. No sé dónde está esto, pero puedo ver con certeza que no es Nueva Orleans, la principal ciudad portuaria de Luisiana, donde el río Mississippi se encuentra con el Golfo de México para crear una vista magnífica. Un espeso bosque interminable. El olor a agua dulce, diferente del mar, y una línea de tropas francesas. Cuando confirmó que se trataba del río Neman, en territorio ruso, Napoleón solo pudo preguntar: ¿qué demonios es esto? El grito de Napoleón desde el medio de los pastizales unió una expedición a Rusia. Definitivamente fue el proyecto más grande jamás emprendido desde el establecimiento del Estado francés en esta tierra. Un total de 680,000 personas. 400,000 efectivos de combate y decenas de miles de toneladas de alimentos. 150,000 caballos de guerra y caballos de transporte. 8,000 carros y carretas. 800 piezas de artillería. 750,000 proyectiles de artillería. 5 millones de cañones de munición y 200 toneladas de pólvora. Dijo Napoleón y el emperador del Imperio francés. Si esta enorme montaña puede moverse, será suficiente para que Alejandro I levante una bandera blanca. Sin pelear, someteremos a nuestro enemigo. Así que si eso no es una gran victoria, ¿qué es? Si los guerreros de las praderas se inclinan ante nosotros, Gran Bretaña ya no podrá continuar la guerra. La mayoría de los asesores de Napoleón sobre el enemigo y las operaciones no estuvieron de acuerdo. El alarde de Napoleón no se cumplió, como si hubiera esperado. Rusia expulsó al embajador francés. Convocó a la caballería cosaca y a comandantes como Barclay y Bagration, con una voluntad ardiente de poner fin a la guerra. 1. Francia ahora se vio obligada a hacer la guerra contra el imperio que gobernaba las vastas praderas. Te lo digo ahora. Pero lamento no haberle dado más peso a las palabras de Caulaincourt. 121 De ser así, no hubiéramos tenido tal desastre desde el principio. El hijo adoptivo del emperador y rey rico del norte de Italia, Eugene de Beauharnais, lo dijo frente a su comandante de mayor confianza, Jacques MacDonald. 3. Cientos de caballos y soldados se ahogaron y la comida que transportaban se inundó tras el derrumbe repentino de un puente construido para cruzar el río Neman. Hace 2 días.
Una tormenta había golpeado el campamento, dañando una cantidad considerable de suministros y matando a más de 3,000 caballos. A Eugene, estas desgracias le parecían un signo de Dios. Era como si hubiera una gran tragedia en esta expedición. Solo puede decirme eso a mí. Su Alteza. No importa cuánto te preocupes por su majestad. Nunca te perdonará si hablas en su contra cuando está decidido a luchar. Eugene asintió en silencio. La gente se vuelve más y más obstinada a medida que envejece. Y Napoleón era así. Su padrastro hizo lo que pensó que era correcto incondicionalmente y nunca se dio por vencido. Fue una expedición a la que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, se opuso. Pensó su majestad que la autoridad del emperador se establecería solo si iba en contra de nuestra voluntad y nos demostraba que estábamos ¿equivocados? Por supuesto. Muchos de los que se opusieron a esta expedición estaban intoxicados con demasiada vida social parisina o no querían desafiar a más enemigos porque pensaban que ya tenían éxito. Sin embargo, Eugene y MacDonald no se opusieron sinceramente a la expedición por motivos tan perezosos. Simplemente pensaron que Francia no tenía nada que ganar con una guerra con Rusia. Incluso si dedicaban lealmente sus cuerpos y mentes a la expedición. Si no la aceptaban, solo conduciría a la desesperación y la resignación. Eugene esperaba sinceramente que su padrastro, el emperador, supiera que incluso si todo su cuerpo fuera quemado por el fuego eterno, él no doblegaría su lealtad al emperador. Pero otros no actuarían así. Recordó a un médico vudú nativo que había conocido en una colonia del Nuevo Mundo. Con un sombrero hecho con cuernos de rinoceronte y pintado con sangre de venado y pinturas al óleo. El médico vudú le había contado a Napoleón una historia interesante. Vemos el mundo como un sistema gigante en el que la vida ley. Las almas circulan y los cuerpos se equilibran. Siempre estamos explorando profunda y constantemente las reglas y principios del mundo con la sabiduría de nuestros antepasados. Por lo tanto, nos gustaría informar a nuestro benefactor, el expresidente de la República, de una verdad y ley que hemos encontrado durante su presidencia. Napoleón buscó aliviar en gran medida la opresión y la discriminación contra los nativos del Nuevo Mundo norteamericano y reconocerlos como miembros de la sociedad de la República Francesa. Después de mudarse a Luisiana, los nativos no trataron a Napoleón como un hermano de sangre compartida, sino como un pariente de sangre compartida. Este no es el fin del mundo que existe en todo el universo. Fuera del mundo en el que vivimos, hay misteriosas capas de ondas multidimensionales. Y cada una de esas enormes olas tiene sus propios mundos. Sus números son infinitos. Entre los infinitos mundos multidimensionales, los mundos ubicados en línea recta son particularmente especiales. Esto se debe a que compartimos la misma zona horaria que el mundo en el que vivimos. Lo llamamos un mundo paralelo. Los mundos paralelos existen indefinidamente, aislados unos de otros, creando innumerables ramas. Esta es la ley de la dimensión y el origen del espacio. Producen cientos de miles de millones de diferentes tipos de mundos en muchas ramas diferentes. Por ejemplo, podría haber un mundo en el que Gran Bretaña gane a Francia y un mundo en el que usted, el expresidente de Francia, se convierta en emperador en lugar de presidente. En ese momento, Napoleón pensó que era solo uno de los principios interesantes de las creencias populares del Nuevo Mundo y lo transmitió. Napoleón, que estaba bien versado en matemáticas, ciencia y filosofía, no era un hombre que escucharía cosas no probadas. Pero en ese momento, lo que vino a la mente de Napoleón fue lo que los nativos vudú habían llamado Hal ley del mundo. No importa cuánto lo piense, todo lo que puedo explicar es que mi alma y mi mente han pasado a otro mundo. Ese anciano, estoy seguro de que dijo que la interferencia entre mundos era imposible. No sabes nada sobre exploración, ¿verdad? Entonces Napoleón murmuró en voz baja y miró su cuerpo. Él suspiró. Originalmente en su mundo, Napoleón era un hombre que estaba en una condición física mucho más fuerte que su edad al repetir su dieta saludable, ejercicio y vida regular. Su cuerpo delgado, moderadamente delgado, con músculos elásticos había desaparecido. Y sus piernas esbeltas y sus costados caídos lo acogieron. También tenía regularmente tos grave y fiebre. A veces se acompañaba de dificultades respiratorias. Napoleón supo de inmediato que estaba en tal forma y salud que no viviría más de una década. ¿Cómo diablos estaba este tipo cuidando su cuerpo?
No ocultó su descontento e irritación con Napoleón Bonaparte de este mundo. ¿Quién era el dueño original de este cuerpo? Ah. Por cierto. Era un emperador noble y honorable. Napoleón resopló con desdén. Solo compartir el nombre de Napoleón Bonaparte es repugnante. En lugar de Napoleón. Este cerdo debería haber tenido un nombre adecuado. Como Paul Barras o Roger Ducos. 141 Napoleón expresó su odio por el Napoleón de este mundo hasta el punto de recordar el espectro del gobierno presidencial que había estado celoso de él y lo había atormentado. Solo habían pasado 3 horas desde que vino a este mundo. Pero Napoleón se dio cuenta con su intuición. Ahora Napoleón tenía que preocuparse por la supervivencia misma. 1. El grito de Napoleón desde el medio de los pastizales. 2. Lo primero que hizo Napoleón Bonaparte del otro mundo. Que hizo transportar su alma al cuerpo del emperador Napoleón I. Fue poner fin a esta locura, la campaña rusa. Los 400.000 soldados que cruzaron el río Neman dejaron de moverse por orden de Napoleón y se mantuvieron al margen. No. Napoleón no podía entender cómo podía conquistar una tierra a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo manejaríamos el enorme suministro de mano de obra si empujáramos a 400.000 soldados a la vasta y desolada tierra? En lugar de golpear y barrer rápidamente a un pequeño número de tropas de élite capturadas como los antiguos nómadas mongoles? Si Rusia respondiera con tácticas de campo y tácticas retrasadas, habríamos experimentado el infierno.
Si yo fuera un general ruso. Eso es lo que habría hecho. El ejército sueco. Una vez los soldados más fuertes de Europa. También fue destruido por tales tácticas rusas. A pesar de saber lo que sucedió en el pasado. ¿Todavía quieres ir por ese camino que incluso los principiantes en estrategia no elegirían? Napoleón Bonaparte decidió que el antiguo dueño de su cuerpo era un psicópata. No habrá campaña rusa. Abandonaremos esta inútil expedición y regresaremos a París. En una reunión militar donde se reunieron los generales del ejército expedicionario. Napoleón habló sobre la retirada. Aunque había muchas caras felices que estaba viendo después de mucho tiempo. Napoleón sabía mejor la importancia y la gravedad de esta situación. Si aún quedaban idiotas con sueños fútiles de una expedición al este. Juró bañar su voluntad ardiente con una reprimenda muy fuerte. Ya sea que hagamos la expedición o no. Nuestros comandantes están listos para seguir cualquier cosa. Sin embargo, confiamos en que la decisión de Su Majestad esté acompañada de coraje y sabiduría. Apoyo totalmente la elección de Su Majestad. La guerra con Rusia fue solo una pérdida para el imperio. Es un páramo donde no hay nada que ganar con la conquista. Esto ha impedido que el imperio siga los pasos de Suecia y Poltava. Apoyamos firmemente la decisión de Su Majestad. Podremos manejar a los eslavos de una manera diferente. Después de todo, los generales competentes que quedaron en la memoria de Napoleón no eran tontos. Sabían lo absurda y autodestructiva que era esta expedición. Después de escuchar lo que dijeron, parecía haber decidido ir en contra de su voluntad antes de la expedición. Su ira se disparó contra el Napoleón de este mundo. ¿Trató de dirigir obstinadamente esta expedición contra todos sus expertos y asesores militares? ¿Qué demonios? Haremos que el ejército regrese lo antes posible. También creo que Su Majestad ha tomado una decisión verdaderamente correcta. Napoleón asintió mientras miraba al apuesto hombre frente a él. Era Eugene de Beauharnais. Era uno de los talentos favoritos de Napoleón. Parecía tener la misma moderación y confianza aquí. Sin embargo, pasó un poco más de tiempo después de enterarse de que Napoleón en este mundo tenía una relación con Josefina, la madre de Eugene, y que incluso había adoptado a Eugene como su hijo. Joa, estoy aliviado de que Su Majestad haya pensado en todo. Me alegro. La guerra en la península ibérica aún no ha terminado y da señales de prolongarse. No importa cuán fuerte sea el imperio. Pelear en dos frentes es demasiado. El susurro entró en los oídos de Napoleón cuando estaba a punto de levantarse. Napoleón dejó de moverse en ese momento y murmuró inconscientemente. Comillas, ¿el otro frente ibérico? Claude Victor Perrin y Nicolas Oudinot. 111 entre los 26 mariscales del Estado Mayor que pensaron que el emperador los había escuchado. Se levantaron de inmediato y se disculparon. Pero el rostro de Napoleón, que estaba terriblemente endurecido, no mostraba signos de aflojamiento. Todos los consejeros y generales reunidos aquí, así como Perrin y Oudinot, se pusieron blancos. Sabían bien por experiencia que nunca verían la luz si el emperador estaba en tal estado. La atmósfera del Consejo Militar se estaba congelando rápidamente. Pero Napoleón, el autor intelectual, no tuvo tiempo de prestarle atención. Comillas, la reunión ha terminado. Todos impidan que el ejército cruce el río Neman y retrocedan hacia Cisjordania. Después de eso, volveremos a discutir el futuro. Levantándose de su asiento, Napoleón se dirigió rápidamente a su cuartel. ¿También estabas librando una guerra en la península ibérica? Tú, cerdo podrido Nabot, el apodo insultante de Napoleón, estabas decidido a consumir Francia. Tan pronto como Napoleón llegó al cuartel, registró sus documentos personales. No sabía nada sobre la situación actual en Francia o a nivel internacional, por lo que quería aprender lo de las cartas y documentos que revisó. Hemos estado en guerra desde 1808. Nuestros enemigos son Inglaterra, España y Portugal. Al menos 200. ¿000 bajas? Idiota. Napoleón no pudo controlar su creciente ira. En el mundo en el que originalmente vivió, España era fiel aliada y amiga de Francia. Eran camaradas que lucharon junto a los aliados franceses y que compartieron los dulces frutos tras la victoria. De alguna manera, a los españoles les gustaba y elogiaba a Napoleón más apasionadamente que a la gente del continente, Francia. Y trató a los españoles justo después de los franceses. Estaba en medio de tomar una decisión personal con España sobre el destino de la nación.
Creo que incluso los aliados pueden hacer la guerra si hay un problema en el que los intereses nacionales o diplomáticos estén muy divididos incluso después de 100 concesiones. Y si se garantizan suficientes ganancias y seguridad a través de la guerra. Pero la guerra de la península ibérica no se desencadenó por ese motivo. Napoleón casi se desmaya cuando se enteró de la guerra en la península. Que había enviado a 200,000 jóvenes franceses al río Styx. No. Nombraste a José Bonaparte II. Rey de España. ¿Sin ninguna justificación ni linaje? ¿Creías que el título de rey de España era como el mayordomo de un pequeño palacio? Si Napoleón de este mundo hubiera estado frente a él, no habría dudado en pegarse un tiro en la cabeza con un mosquete. Si has comenzado una guerra que no tiene sentido. Primero tendrás que terminarla antes de comenzar otra. Mientras tanto, cientos de miles de soldados fueron reclutados para ir a una expedición rusa. Tenía un dolor de cabeza terrible. ¿Qué he hecho mal para venir a este mundo y soportar este problema? Napoleón luchaba por calmar las ganas de matar al Napoleón de este mundo. Llamó al barón Fain. El secretario jefe. Dio órdenes al barón Fain, quien se apresuró a entrar. Envía un mensajero a Alejandro I, diciendo que no tenemos intención de continuar la guerra con Rusia. Estemos en paz unos con otros y volvamos a nuestro acuerdo anterior. Envía al diplomático más competente que puedas encontrar de la República, no, del Imperio, y persuádelo bien. Por ahora, hacer las paces con Rusia era una prioridad urgente. Decenas de carruajes de lujo, tirados por 6 caballos por vehículo, se movían en fila, creando nubes de polvo. Los carruajes estaban llenos de mensajeros, doncellas, guardaespaldas, artistas, cocineros, poetas, jinetes, amantes y otros sirvientes. Frente a ellos, las banderas que simbolizaban el imperio francés ondeaban al viento. Maldita sea! ¿Cuántos civiles tienes que tomar por un enemigo? ¿Tenías alguna idea de que esta gente fuera a la guerra? Casi todo un pueblo parecía moverse, mirando la lujosa procesión. El estómago de Napoleón estaba ardiendo. Sí. Era natural en la sociedad europea actual que un general de alto rango fuera seguido por colas de ese tamaño cuando partía en una expedición. Pero Napoleón cambió esa cosa obvia. Cuando era general, Napoleón comía lo mismo que los soldados. Dormía en el mismo lugar y los conducía desde la misma altura. Rompió todo tipo de estereotipos, como las maniobras militares rápidas, el sentido aristocrático de la autoridad y las estrategias arrogantes para mantener la disciplina militar. Hizo que los militares pensaran solo en la eficiencia y el poder de combate. Como resultado, el ejército francés dirigido por Napoleón pudo reinar como el mejor ejército de Europa. Tengo que cambiar todo, del 1 al 10, mirando a Napoleón murmurando con una mirada sombría. Los generales a su alrededor se retiraron lentamente. Tendré que limpiar antes de eso, ¿verdad? Bien. Bien, una comisura de su boca se elevó y sonrió. No estoy sonriendo, ese maldito Nabot de este mundo. Voy a trabajar duro y poner todo en orden. El único que puede salvar a Europa es su majestad. Y la única forma es oponerse a Napoleón. El exministro de Relaciones Exteriores de Francia. Talleyrand. 1. Era un hombre que incluso había escuchado las voces del segundo al mando del imperio francés en el pasado. Dijo en una carta que estaría completamente del lado del zar y prometería responder dentro de Francia. Solo entonces Alejandro I tuvo el coraje de enfrentarse a Napoleón con toda su fuerza. La guerra entre Rusia y Francia, dos grandes imperios, llegó a su fin. Alejandro I, zar del Imperio ruso, se alojaba en la ciudad de Vilna, la antigua capital del Ducado de Lituania. Ya había recibido la noticia de la parada repentina de los 400,000 soldados de Napoleón en la cuenca del río Neman en lugar de marchar. No sabemos qué más hará el astuto Napoleón. ¿Por qué no detenemos la operación y observamos el movimiento de la expedición? Están consumiendo suministros astronómicos todos los días. Deben tener una razón para no moverse a pesar de eso. Alejandro I consideró que sus ayudantes tenían razón y se concentró en descifrar la situación mientras esperaba a los siervos que venían de la parte oriental de Siberia. El cambio ocurrió al día siguiente. Hubo cierta inteligencia de que los franceses estaban empacando y retirándose como si algo los persiguiera.
a pesar de que el avance interior a gran escala no había comenzado. Mientras los oficiales del Estado Mayor dibujaban signos de interrogación con expresiones desconcertadas sobre su comportamiento incomprensible. Pensé Alexander y... No están tratando de ser astutos. Están tratando de regresar porque sucedió algo inesperado. Los franceses han enviado un enviado. Parece que están tratando de promover la paz con nuestro país. ¿Quién es el enviado? Soy Louis Chancelier para Asuntos Exteriores. Alejandro I se acarició la barba. Fue el diplomático de más alto rango que sirvió bajo Napoleón. Por lo general. En el primer día de negociaciones entre países. Era costumbre que los diplomáticos de clase baja se visitaran primero entre sí y luego aumentaran gradualmente su estatus. Llamar al ministro de Asuntos Exteriores como negociador desde el principio convirtió las dudas de Alejandro I en convicción. Algo grande estaba pasando en Francia. Dado que Francia finalmente rompió la paz e invadió la fortaleza de nuestro imperio. Es imposible llegar a un acuerdo para volver a cómo eran las cosas hace 2 meses. Expondré nuestras condiciones. Alexander I recitó la propuesta de negociación después de una breve discusión con los asesores. 1. La retirada completa de las tropas francesas de los territorios de Prusia y Austria. 2. La independencia y soberanía del Ducado de Oldenburg, que Francia anexó en 1810. 3. El reconocimiento de la anexión de Rusia del Ducado de Varsovia. 4. La excepción de Rusia en el bloqueo comercial con Gran Bretaña. 5. 40 millones de francos para pagar la invasión fronteriza de Rusia. Cada vez que escuchaba cada una de las condiciones de negociación, el corazón de Louis Chancelier ardía en negro. El emperador le había dicho: si crees que la propuesta de Rusia de poner fin a la guerra es razonable, acéptala. Puedes hacer algunas concesiones en el proceso. Sin embargo, esto estaba más allá de los límites y no podía pertenecer a lo que el emperador había llamado una propuesta razonable para poner fin a la guerra. Era una propuesta que nunca sería aceptada por el imperio francés. Si acepto esto, Su Majestad y los ciudadanos de París nunca me dejarán en paz. Louis Chancelier, cuyo color de rostro no cambió en absoluto como un excelente diplomático a pesar de que se estaba enfermando por dentro. Dobló el papel en silencio. Las cejas de Alejandro I y los diplomáticos rusos, que lo miraban con ojos agudos, se movieron. ¿Puedo tomar eso ahora como la negativa oficial del imperio francés? Sí, Su Majestad. No podemos aceptar estas condiciones en absoluto. Eso es muy malo. Entonces veámonos en el campo de batalla. Ahí es donde decidiremos quién llorará y reirá al final. Cuando Louis Chancelier renunció en silencio, Alejandro I ordenó a su séquito: averigüemos qué está pasando en Francia en este momento. Y, contactar con Vilnius y Minsk. Si tienes la oportunidad de golpear la cola de Napoleón, hazlo sin demora. Los mensajeros enviados por Alejandro I, zar del Imperio Ruso, llegaron a Vilnius y Minsk unas horas más tarde. En Vilnius, Barclay de Tolly, un comandante del ejército ruso, estaba actualmente acampando con 120,000 soldados. En Minsk, el orgulloso comandante de Rusia, el general Piotr Bagration, I, estaba esperando con 52,000 soldados. El propósito original de los dos cuerpos era controlar la velocidad de las fuerzas expedicionarias francesas que avanzaban tierra adentro, cortando las unidades posteriores y las unidades de suministro. Sin embargo, cuando la situación cambió, la operación se detuvo y los franceses fueron vigilados de cerca. El príncipe Bagration, que todavía estaba afilando la hoja de la venganza contra los franceses, se mostró encantado por la orden del zar de perseguir al ejército francés que realmente parecía estar en retirada. Mientras que el general Barclay, que prácticamente dirigía la táctica de campo, parecía decepcionado. Las fuerzas expedicionarias francesas aún no han sufrido ningún daño. El emperador francés no es un enemigo cualquiera. Se habría preparado para su retirada. ¿Cuál es el beneficio de perseguirlo? Con el fin de reducir la cantidad de suministros locales que podían tomar las fuerzas expedicionarias francesas. Ya habían llevado a cabo una operación devastadora en la esperada marcha francesa. Si retrocedieran y comenzaran a perseguirlos desde aquí, ¿no desaparecería el lado devastador? ¿Pero no es esta la orden de Su Majestad? ¿Y si algo realmente urgente sucediera en el continente francés? ¿Cuánto podría hacer Napoleón? La pradera es la tierra del imperio.
El área del río Neman es también un lugar donde el ejército imperial ha realizado numerosas maniobras. Nuestro ejército tiene una ventaja en movilidad e inteligencia. Fueron las palabras de los oficiales de Estado Mayor que querían perseguir y retroceder si no podían. El general Barclay asintió con la cabeza después de pensarlo mucho y ordenó a sus tropas que estuvieran listas para moverse. Barclay se dirigió a Minsk. Iguala, ese Landboy Nabot ha estado luchando para capturar la nación desde el comienzo de la guerra hasta el momento en que llegó al río Neman. Si un tipo tan beligerante se está retirando, probablemente haya una buena razón. Estoy seguro de que no es del tipo que se retira sin establecer las contramedidas adecuadas. Bagration, originalmente estacionado en Minsk, instó a Barclay a actuar. El beligerante y directo príncipe Bagration dijo que las tácticas de campo de Barclay ya no eran efectivas y que debería concentrar sus esfuerzos en perseguir a las fuerzas expedicionarias. La información aún no está clara. Napoleón es un genio engañoso. Recuerda tener cuidado con su cabeza astuta en cualquier momento. El general, que había sido demasiado cauteloso desde el principio, no era popular entre los soldados rusos. Como para probarlo, no solo los oficiales del cuerpo de Bagration, sino también los oficiales del cuerpo de Barclay fruncieron el ceño ligeramente ante las palabras del general Barclay. Bagration hizo una sonrisa feroz al verlo. El imperio, Rusia, es una nación de bestias y guerreros. Los soldados que no sean valientes eventualmente serán masacrados. El difunto general Suvorov XXI siempre destacó la valentía y la temeridad de cada soldado. Será mejor que recuerde lo que su majestad realmente quiere. Comillas. Gracias por el consejo. Barclay suspiró en silencio y sacudió su ira. Era solo un general de nombre, llenando la vacante de Kutuzov 131, quien había dejado brevemente la línea del frente. Sintiendo el dolor de un general nacido en el extranjero, Barclay tuvo que calmar su corazón abatido. Fue más o menos cuando llegó a la expedición la inteligencia de que los soldados rusos estacionados en Vilnius se estaban trasladando a Minsk. Napoleón estaba lidiando actualmente con una gran molestia. Su Majestad. Su Majestad. Perdone la deslealtad de este mariscal. Pero no puedo continuar sin decir una palabra sobre esto. ¿No es esto diferente de lo que prometimos con el pueblo polaco? Desde que se convirtió en el Napoleón del mundo, Napoleón recopiló diligentemente diversa información leyendo cartas, documentos e informes. Y tuvo la suerte de saber quién estaba frente a él. Józef Antoni Poniatowski. 41, miembro de la familia real polaca que se había arruinado. Confiaba en ocupar un puesto entre los 26 mariscales bajo Napoleón. Era un completo extraño en el otro mundo. Napoleón siempre había enfatizado su amistad con el imperio de la Tierra Helada, Rusia, por lo que se abstuvo de hacer cosas que pudieran provocar a Rusia. Por supuesto, nunca había soñado con liberar Polonia. Pero parecía que los Nabot en este mundo habían actuado de manera diferente durante mucho tiempo. Tenía inteligencia que le hacía creer que una alianza contra Rusia se mantendría adecuadamente después de hacer el Ducado de Varsovia. ¿Y qué más prometiste antes de tu expedición? Bueno, lo siento, Duque. Pero desde el principio, esta expedición fue estúpida. No. Pesada. Y solo me di cuenta ahora. No estoy seguro de poder cumplir mis promesas en este momento. Pero te daré una recompensa razonable de alguna manera. Así que quiero que confíes en mí y en Francia y esperes. Poniatowski había corrido enérgicamente, discutiendo. Pero nunca pensó que el orgulloso emperador se disculparía con tanta amabilidad. Más bien, el duque de Varsovia, que tenía una mirada de sorpresa, inclinó la cabeza apresuradamente y respondió: Oh, no, Su Majestad. Este mariscal fue demasiado apresurado. No tenía intención de cuestionar la sinceridad del emperador. Pero, si la expedición ha sido cancelada, ¿qué deberían hacer ahora nuestro ducado y los militares? El ducado de Varsovia fue el segundo país más grande después de Francia, con unos 90,000 soldados en esta expedición. Debe haber habido una tremenda sangría financiera y administrativa solo por reclutar a estos soldados. Napoleón se sintió muy apenado. Gracias por entender. Sin embargo, aún no he ordenado la disolución de la fuerza expedicionaria. Ya hemos tirado el queso.
Y pronto vendrán los ratones. ¿No crees que deberíamos atrapar las ratas? Si firman el acuerdo sin siquiera pelear. No son rusos. La gente que comía foie gras lo sabía. Y Napoleón, que había tratado muchas veces con Rusia, lo sabía bien. Alejandro I asomaría la cara a la mesa de negociaciones de forma grandilocuente y decorosa. Entre las reuniones en casa hubo un tiempo en que cada casa tenía un piano. Era popular cuando todos vivían en departamentos y tenían un piano en la sala. Era como un símbolo de la clase media. Los niños fueron llevados de la mano de sus madres a una academia de piano local y aprendieron a tocar el piano sin importar su voluntad. El piano era una especie de curso esencial que la clase media, que era lo suficientemente rica, impartía para la dignidad básica y la cultura de sus hijos. Pero cuando los niños se detuvieron con Beyer y comenzaron a aprender Czerny, algunos comenzaron a tener dificultades. Minyu permaneció en la academia incluso cuando los niños que no tenían talento o pasatiempos se fueron uno por uno para encontrar otro talento. No fue porque tuviera talentos superiores. En primer lugar, su ingreso a la academia estuvo lejos de provenir de un alto entusiasmo por la educación. Los padres de Minyu, que estaban trabajando, descubrieron que la academia de piano funcionaba más tarde que en otros lugares después de preguntar por qué no tenían dónde dejar a su hijo. Minyu pasó mucho tiempo en la academia de piano después de la escuela. El director le sugirió a Minyu participar en un concurso, en el que el hecho de que tuviera que practicar solo una canción hasta la muerte fue absolutamente ventajoso para ella. La cantidad de práctica que hizo fue incomparable a la de otros participantes. Como tal, los trofeos se acumularon uno por uno y Minyu se convirtió en el orgullo de la academia de piano. Los padres de Minyu tampoco tenían dudas de que su hija sería una gran pianista. ¿Fue por el efecto Pigmalión? Las habilidades de piano de Minyu mejoraron más y más. No tenía que pensar en ningún sueño futuro que no fuera el de ser pianista. Para cuando la popularidad del piano se desvaneció, las computadoras personales habían aumentado rápidamente y la gente había vendido sus pianos en casa para comprar PC. Se acabaron los días en que cada casa tenía un piano. Junto con esto, la demanda de afinadores de pianos disminuyó drásticamente. Se había vuelto difícil llegar a fin de semana afinando solo pianos para familias. Para contrarrestarlo hasta cierto punto, los afinadores tuvieron que buscar otros lugares donde se tocara el piano con frecuencia además de las casas. Por ejemplo, iglesias, academias, escuelas. La tienda de instrumentos usados donde trabajaba Minyu también era visitada regularmente por uno de ellos. La escuela de música, en la que Minyu se inscribió después de recibir un certificado de aceptación pero no pudo asistir, también fue una de ellas. Al principio, Minyu había seguido al jefe con una bolsa que contenía las herramientas de afinación. Pero ahora iba sola. Cuando vio a estudiantes de música en cada una de las salas de práctica y salas de conferencias, sintió envidia y vergüenza al mismo tiempo. No es que la afinación fuera insignificante, pero una persona no tenía más remedio que anhelar el umbral de un sueño que no podía alcanzar. Minyu, quien terminó de afinar el último piano, trató de salir de la sala de práctica pero alguien abrió la puerta primero. Ella simplemente miró hacia arriba por reflejo y miró a la persona frente a ella. Pero de repente le hablaron con una cara de sorpresa. Choi Minyu. ¿Verdad? Soy yo. Shin Yurim. De Seoniae High School tercer grado 1 clase. Mientras Minyu dudaba en responder, un estudiante que caminaba por el pasillo saludó a Yurim. Hola profesor. Oh hola. Minyu trató de irse mientras Yurim saludaba al estudiante. Una vez más. Una voz llamó a Minyu desde atrás. Minyu ya. Espera un minuto. Minyu hizo una pausa. Pero se detuvo por un momento porque pensó que se haría más grande si ignoraba las palabras de Yurim y se iba. Yurim se acercó a ella. Tengo una lección en este momento. ¿Podrías esperar una hora o incluso 50 minutos? Parece que hay un malentendido. Han pasado 10 años. ¿Sabes cuánto te he estado buscando desde que desapareciste? Creo que tienes a la persona equivocada. No soy la persona que conoces. Entonces. Adiós. Yurim agarró la muñeca de Minyu cuando se dio la vuelta. No le creía a la gente. En realidad. ¿Qué quieres decir? Entonces espera un minuto aquí.
Cancelaré la lección de hoy cuando lleguen los estudiantes. Comamos juntos. ¿De acuerdo? No soy Choi Min-yu. Por favor, déjame ir. Yurin sostenía a Min-yu con tanta fuerza que no podía quitarse la mano. En ese momento, alguien más del lado opuesto se acercó a Min-yu. ¿Qué estás haciendo aquí? Hye Rayong SSI. Era Sang Yeon. Sorprendida por la aparición de Sang Yeon, Yurin soltó la muñeca de Min-yu. Oh. Cometí un error. Lo lamento. Yurin creyó en sus ojos. Pero inmediatamente cambió de postura y se disculpó cuando Sang Yeon llamó a Min-yu por otro nombre. Siempre había sido rápido para juzgar situaciones desde que era joven. Cuando Yurin desapareció en la sala de práctica, Sang Yeon le susurró a Min-yu en voz baja. Entonces te veré en casa el próximo lunes. Dejando a Min-yu desconcertada, Sang Yeon salió del pasillo con un breve saludo. Las palabras "nos vemos en casa" se sintieron como una promesa o un código entre los dos. Y se sintieron secretos y emocionantes. Esperando el próximo lunes. Min-yu estaba casi a punto de darse la vuelta. Fue porque quería ver a Sang Yeon. Quería darle una excusa y quería preguntarle por qué la ayudó. Min-yu conocía a Yurin. De hecho, ella era Choi Min-yu. Y Yurin tenía razón. Sin embargo, ella ya no era la Min-yu que Yurin conocía. En ese momento, ella era solo una de las chicas que soñaba con convertirse en una verdadera música mientras tocaba el piano y cantaba juntas. Min-yu no se reconoció a sí misma como esta Min-yu porque humildemente sostenía una herramienta de afinación frente a un viejo amigo que se llamaba Profesor. No quería hacer un viaje en el tiempo al pasado con Yurin. El lunes amaneció. Con sus variados pensamientos desorganizados. Cuando Min-yu llegó a la puerta de la casa de Sang Yeon a la hora acordada. La puerta se abrió incluso antes de que pudiera tocar el timbre. Como si hubiera estado observando a Min-yu todo el tiempo. No sabía cómo debía mirar a Sang Yeon durante la afinación. A pesar de que había luchado por dormir durante varias noches. Pensando en qué decir cuando se encontrara con él. Mientras se deprimía. Preguntándose si debería volver así. Sang Yeon bajó las escaleras con movimientos lentos. Era tan fascinante verlo desorganizado como si acabara de despertarse. Por lo que Min-yu volvió la mirada por un momento. Sang Yeon no se dio cuenta de que había otra persona en casa y fue a la cocina a beber agua. Min-yu trató de continuar haciendo lo que estaba haciendo con la mayor naturalidad posible. Pero no fue fácil. No podía concentrarse en absoluto. Estoy agradecido por ese día. Si me estás agradeciendo. Supongo que no vio a la persona equivocada. Las palabras de Sang Yeon fueron agudas y precisas. Mientras volvía a poner una botella de agua en el refrigerador. Sí. Mi nombre es Choi Min-yu. Ella no sabía que sería así. Pero Min-yu le dijo a Sang Yeon su nombre por primera vez. Significaba algo más que transmitir información. Era como una confesión de su identidad. Veo. Una simple reacción sin prejuicios ni juicios volvió. ¿No estás preguntando por qué? ¿Hice eso? Si Min-yu SSI mintió. Debe haber una buena razón. No tienes que explicármelo. Cuando escuchó las palabras de Sang Yeon, Min-yu se sintió extrañamente aliviada. Incluso si pudiera entenderse que él no quería saber por qué no estaba interesado. A Min-yu le sonaba como una especie de consideración y cortesía que él no sentiría curiosidad por su pasado. Tal vez él también tenía un pasado que no quería revelar. Aunque estaba claro que tenía una interpretación ampliada y una ilusión grandiosa. Min-yu creía que Dios estaba escuchando.
Ostroleca. Según la inteligencia de Austria y Prusia. El primer cuerpo de Napoleón se encuentra actualmente en la ciudad de Ostroleca. En Augustow. El duque de Varsovia. Poniatowski. Está estacionado con los soldados polacos. Mientras que el resto de las tropas restantes se han desplegado en Hrodna. El personal calculó la distancia entre Hrodna, Augustow y Ostroleca y la puso en el mapa. Hrodna-Augustow. 40 kilómetros Augustow-Ostroleca. 45 kilómetros Ostroleca-Hrodna. 93 kilómetros. La distancia entre Hrodna y Augustow podía recorrerse en solo un día si se apresuraran mucho. Pero Augustow, Ostroleca y Ostroleca-Hrodna tomarían al menos 2 o 3 días. Hubo un lapso de tiempo ajustado entre las fuerzas expedicionarias separadas. Estaban en perfecta formación. Como si supieran que íbamos hacia aquí. En este momento. No importa cuánta información se haya filtrado. ¿Pueden responder de forma natural de esta manera? Y ni siquiera son las tropas francesas sino las aliadas. Pero los pensamientos de Barclay se vieron perturbados por el consejo de sus ayudantes. Los disparos de la artillería de ambos lados cubren el campo de batalla. La visión del enemigo está completamente oscurecida. Así que ahora es el momento de enviar tropas. Elimina la visión del enemigo con la artillería y empuja a la infantería. Era un principio fundamental de las leyes de la batalla. Barclay estuvo de acuerdo con el consejo de sus ayudantes y ordenó al general Tourcoing que dirigiera 25 batallones de infantería, dejando atrás muchas reservas. Haz que tu principal prioridad sea asaltar la artillería y destruir los cañones del enemigo. Matar a los soldados viene a continuación. Sí, señor. Incluso si más de la mitad de los soldados murieran. La operación solo sería beneficiosa si la artillería delantera enemiga fuera destruida. Los 25 batallones de infantería se dirigieron al campo de batalla llenos de balas de cañón y disparos como una ola. La verdadera batalla estaba comenzando ahora. Los oficiales no ocultaron su emoción. Estallido. AV. Estallido. AV. AV. Los soldados rusos no dejaron de avanzar a pesar de los feroces proyectiles que caían desde ambos lados. Una de sus líneas fue alcanzada por una bala de cañón del cuerpo aliado. A pesar de que los camaradas que caminaban juntos fueron reducidos a pulpa, no pudo romper el espíritu de los intrépidos eslavos. Los turcos y los suecos nos conocen bien. Y somos famosos en el mundo. A las batallas. A las victorias. Siempre los lleva el mismo zar. Nuestros abuelos eran gloriosos. Los suecos y los polacos los recuerdan. Y el águila de la victoria volaba sobre los campos de Poltava. Así que seguiríamos adelante. El glorioso regimiento ruso primogénito. 121. La infantería rusa marchaba al ritmo del sonido de tambores y trompetas mientras cantaba la marcha del regimiento Preobrazhensky. Y después de un tiempo, rompió los disparos. Mientras tanto, el viento no era lo suficientemente fuerte como para llevarse el humo. Gracias a esto, había menos miedo a la exposición al fuego de la artillería pesada enemiga. Pero también se reducía el sentido de orientación de los batallones, lo que generaba confusión. Tuchkov impidió que los soldados avanzaran y les pidió que esperaran un momento para saber más sobre la situación. Mi general, ¿deberíamos seguir cantando la marcha y tocando las trompetas? También podría exponer nuestra posición al enemigo. Tienes razón. De ahora en adelante. Avanzaremos tan silenciosamente como podamos. Ajuste tu ascenso. Mantenga una distancia con las personas frente a usted. 25 batallones de infantería continuaron avanzando. Incluso en un entorno aterrador, donde los sonidos de trueno sonaban constantemente y quedaban atrapados en el humo. El valiente ejército ruso no pensó en huir. ¿Cuánto tiempo pasó? Podían ver las capas de humo desvaneciéndose gradualmente. Los rostros de los soldados rusos se pusieron rojos. Ahora estaban en la posición de enemigo. Fue cuando. Estallido. Estallido. AV. Estallido. El sonido de los disparos era el mismo que antes. Sin embargo, no era el mismo tipo de artillería que había barrido las líneas de batalla de forma intermitente. Las balas de cañón fueron disparadas hacia arriba, no hacia abajo. E innumerables fragmentos de metal se rompieron en el aire con un estallido. Los escombros afilados se extendieron por todas partes y cayeron sobre la infantería rusa que caminaba debajo. Los soldados colapsaron cuando su carne y huesos fueron destrozados por los escombros de metal. Gritos y gemidos cubrieron toda el área en un instante. El general Tuchkov y los oficiales sabían lo que era eso. Perdigones de plomo. Es perdigones de plomo. Mierda. Descubrieron nuestra ubicación. Se detuvo el avance de los batallones de infantería rusos, que marchaban como bisontes. Los oficiales apretaron los dientes. Tengan las líneas de frente bajo control. El tipo que retroceda recibirá un disparo en el acto. El daño de los proyectiles de plomo fue tan severo que siguieron avanzando en una formación densa con largas columnas. Pero no podían detenerse ahora. Adelante. Toma la artillería enemiga. Esa es la única forma en que podemos vivir. Tuchkov hizo una orden en firme, a instancias estrictas de los generales y oficiales. Los 25 batallones de infantería rusos apretaron los dientes y siguieron adelante. Una vez más, los proyectiles de plomo se dispararon, causando mucho daño adicional. Pero todos aguantaron y continuaron avanzando. Pudieron llegar al frente de la artillería enemiga después de atravesar completamente los disparos. Hiciste un gran trabajo viniendo hasta aquí. Siervos de los eslavos. Cómete las balas que hemos preparado.
Lo que les esperaba era un general francés de aspecto agradable y el regimiento César de pie en una larga fila detrás de él. Disparar. Ta 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 ta. Sus habilidades de puntería, tiro y velocidad de recarga abrumaron a la infantería con un poder devastador. El ejército ruso, que incluso había logrado penetrar a través de las balas de plomo, se derrumbó impotente ante los sucesivos fuegos. Las líneas se rompieron una tras otra y la marcha se detuvo así. También hubo algunos valientes batallones que corrieron hacia adelante, gritando, pero fueron alcanzados por un fuego intenso y cayeron. Estallido. AV. Estallido. AV. La artillería delantera siguió disparando. Para los batallones de infantería rusos ya destrozados por el fuego de la infantería, los disparos a quemarropa fueron un desastre. En un instante, decenas de camaradas cercanos fueron reducidos a cadáveres. Gritos y gritos desesperados resonaron por todas partes. Los olores a carne y pólvora paralizaban sus 5 sentidos. Incluso el intrépido ejército ruso se vio obligado a temblar. Disparar. Ta 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 ta. La infantería siguió disparando. Las líneas de los batallones rusos se hicieron añicos una vez más debido al fuego indiscriminado. Incluso si los generales y oficiales rusos empujaban persistentemente a los soldados, era imposible controlarlos en el campo de batalla debido a los disparos continuos. Los 25 batallones de infantería rusos detuvieron la marcha sin dar un paso al frente. Mientras tanto, el número de cuerpos heridos había aumentado incontablemente. La distancia de la artillería no se había reducido en absoluto. Retiro. Retiro. Al final, Tutkov ordenó la retirada. Los 25 batallones, que habían marchado vigorosamente para capturar la artillería aliada, fueron puestos en fuga de manera tan desordenada. Mientras que las tropas de Barclay fueron derrotadas por los disparos de plomo y el fuego de la infantería. El cuerpo Bagration del otro lado también enfrentaba dificultades. Al principio, parecían casi seguros de que iban a ocupar la fortaleza a salvo. Sin embargo, la resistencia de los soldados aliados que custodiaban el lugar fue lo suficientemente severa como para hacer retroceder incluso a los feroces soldados rusos. Matar a los eslavos. Deberían haber estado compuestos por soldados de varios países. Sin embargo, su voluntad de luchar era tan dura como una roca. Se estaban pudriendo sistemáticamente después de apuntar y disparar. Su habilidad mostró claramente que habían sido entrenados para hacerlo durante mucho tiempo. Sueñas con ganar la guerra sin poder cruzar este pequeño obstáculo. Los hombres de Rusia no aprenden a dar un paso atrás. Comillas. Los soldados apretaron los dientes y escalaron las paredes ante el rugido del brigadier Donetsk. AV. Estallido. AV. El fuego indiscriminado se derramó sobre la densa infantería. Los soldados rusos que avanzaban fueron destrozados por proyectiles. Los soldados de la Confederación del Rin luchan duro y bien. Incluso en circunstancias desesperadas. Dispararon sin descanso y no detuvieron sus cañones. Solapa. Pero las tácticas del ejército ruso finalmente dieron sus frutos. El cuerpo Bagration logró capturar la fortaleza después de una batalla cuerpo a cuerpo con soldados preparados para el sacrificio. La bandera blanca fue colgada en el bastión. Pero las bajas fueron demasiado grandes. El general de brigada Donetsk, que estaba a cargo de la captura de la fortaleza, miró a su división, que se había hecho jirones como un trapo. Luchó con el impulso de matar a todos los enemigos rendidos. Hubo hasta 4,000 bajas solo por el ataque a la fortaleza. Agradezcan que ustedes no sean franceses. Si fueras esas ranas, te habría puesto bayonetas en la boca. Listas para la ejecución. No solo lo estaba diciendo. Si fueran los franceses, habrían sido fusilados sin rendirse. Ante las palabras del brigadier Donetsk, los oficiales y soldados de la Confederación del Rin bajaron la cabeza con miradas asustadas. Iguala, su majestad el emperador. Estoy ocupado. ¿No puedes verlo? El barón Fein inclinó la cabeza ante las frías palabras del emperador. Sabía que era una situación urgente. Pero el emperador, que solía ser muy amigable, por supuesto. Había muchas emociones diferentes en ese momento. Ahora estaba tan afilado como una espada. El emperador miró al deprimido barón Fein y suspiró. Dime. Antes de que cambie de opinión. Sí. Entonces te preguntaré a pesar de mi vergüenza. Me pregunto por qué hiciste que los leales jóvenes guardias se cambiaran de ropa y protegieran el bastión de Volkan, la fortaleza que acaba de ocupar. Rusia. El emperador lo pensó por un momento. Luego las comisuras de su boca se levantaron y sonrió. Barón Fein sintió escalofríos en la espalda cuando vio su sonrisa. La secretaria no puede tener curiosidad por las estrategias y tácticas. El mariscal, Berthier, te ha estado presionando en secreto para que preguntes. ¿Verdad? Eso no es cierto. Su majestad. El emperador miró complacido al barón Fein, que sostenía su corazón palpitante. Creo en sus habilidades actorales y alemanas. Eso es todo. La unidad principal del cuerpo Bagration se movía constantemente más allá de la fortaleza y hacia la colina Krunol. La colina Krunol era un lugar perfecto para desplegar artillería debido a su gran altitud. Una de las pocas en la pradera de Horna, que era un área plana. Naturalmente, las fuerzas aliadas expedicionarias habían estado disparando al cuerpo Bagration desde allí con cañones. Los soldados rusos seguían cayendo bajo su fuego. Mirando los uniformes y emblemas de los soldados que custodian las tierras altas. Deben ser de Prusia y Austria. Entonces, ¿no podemos hacer que se rindan? Los dos países son nuestros aliados potenciales. Es difícil. Napoleón aún no ha sido derrotado y los franceses casi están ocupando estos dos países. Pero enviaré un mensajero. Cuando Francia atacó a Rusia, Alejandro I envió gente a Prusia y Austria, pidiendo traicionar a Napoleón y ponerse del lado de él. Prusia y Austria no respondieron de inmediato. En cualquier caso, nominalmente, eran enemigos de Rusia. Bagration dejó de avanzar por un tiempo. Era para indicar que no atacarían mientras el mensajero entregaba la propuesta. Los ejércitos austríaco y prusiano en Krunol Hill no dispararon.
Al poco tiempo, el mensajero regresó con una respuesta. Por nuestra patria en hipoteca. Bagration dijo con tristeza. Prepárate para la batalla. Muestra suficiente respeto a estos patriotas y haz tu mejor esfuerzo para luchar. Hasta entonces, Bagration creía que podía derrotar fácilmente a los ejércitos austríaco y prusiano y capturar Crunolville. Sin embargo, con el paso del tiempo, la brecha entre la realidad y la expectativa fue creciendo. Porque los prusianos y los austríacos luchaban también. Dispararon una serie de disparos cortantes al ejército ruso que se acercaba y, a medida que se acercaban, sacaron sus bayonetas sin dudarlo y entraron en combate cuerpo a cuerpo. Los cañones de la artillería también eran asombrosos. El bombardeo dirigido a la densa infantería fue lo suficientemente sofisticado como para recordarles a la artillería francesa. La artillería superior de Europa. Estoy seguro de que luchan por sus países. ¿Pero de qué sirve luchar tanto por Francia? ¿Que ha maltratado a estos países? Eso no funcionará. Tengo que ir yo mismo. Mi general. Es peligroso dar un paso adelante ahora. La artillería y la infantería del enemigo aún no han sido sometidas. Por favor, solo danos órdenes. Lo resolveremos. Bagration negó con la cabeza a pesar de la súplica de sus leales oficiales. Hay algo sospechoso. Tengo que comprobar esto con mis propios ojos. Piotr Bagration, que había luchado en numerosas batallas y obtenido victorias como comandante de campo, confiaba en su instinto. Una sensación de incompatibilidad. La sensación de que algo estaba jugando con él. Lo hizo moverse. ¿Ir a este feo campo de batalla? Mandar no se trata solo de valentía. Su Alteza debe cuidar su cuerpo. El brigadier Václav, que tenía una impresionante barba roja y estaba al mando de la infantería en el frente, bloqueó rápidamente a Bagration. Con la anexión del reino de Georgia por Rusia, la familia real Bagration de Georgia se incorporó a la nobleza rusa. Pero los miembros de la familia no fueron llamados con títulos reales. Fue porque habían sido realeza en el pasado. Pero ya no lo eran. Sin embargo, el brigadier Václav de Georgia llamó a Bagration, Su Alteza, a pesar de la mirada furiosa de los rusos. Vine aquí porque hay algo que averiguar. No me molestes con tus molestos regaños. Bagration observó con calma la posición de los enemigos en la colina, que no perdían el coraje a pesar de que los proyectiles llegaban sin descanso. Un general en el puesto de Bagration debería ser bueno en la propaganda. Cuando el comandante del cuerpo se arriesgó con acento agudo a pararse en la línea, los soldados, que se habían sentido avergonzados por la inesperada fuerte resistencia del enemigo, quemaron nuevamente su espíritu de lucha. Después de verlo, Bagration escondió su sonrisa satisfecha y le preguntó al brigadier Václav: ¿Ves esa colina de allá? La mirada del brigadier Václav también se desplazó en la dirección señalada por el dedo de Bagration. Sí lo veo. ¿No es el lugar más empinado de la colina Krunol? Empuja a las tropas allí. No importa si da un paso atrás de inmediato si le resulta difícil. Veamos la reacción del enemigo. Bagration emitió una orden misteriosa y se movió de inmediato. Lo siguió la caballería. Cuando el brigadier Václav envió a la infantería a la colina más empinada por orden de Bagration estaba dando otra orden a otro oficial. Era el general Borodin, responsable de los 65 batallones de caballería del cuerpo de Bagration. Dirige a la mitad de la caballería a la parte trasera de Krunol Hill ahora mismo. Si hay caballería enemiga estacionada allí, derrótalos. Si no, ataca por la espalda. Envíame un mensajero cuando sepa si hay caballería o no. Seguiré sus órdenes. Mi general. Bagration volvió al cuartel general, esperando a que regresara el mensajero. De hecho, solo se había quedado en la zona peligrosa donde el alcance de los proyectiles de artillería podía alcanzarlo durante unos 20 minutos. Pero fue suficiente para que los soldados rusos reconocieran que su comandante estaba luchando junto a ellos a riesgo de su vida. Punto. El cuerpo Bagration una vez más se preparó para atacar Krunolville. Los ojos de los soldados ardían con una voluntad indomable. Igual a como innumerables soldados estaban involucrados en peleas simultáneas en un campo de batalla tan amplio. Era difícil comprender toda la situación sin importar cuán alta fuera una torre de vigilancia o cuán precisa fuera la ampliación de un telescopio. El general Barclay de Tolly observó las batallas que tenían lugar en todas partes y trató de poner refuerzos donde eran rechazados y fuerzas de reserva donde estaban adelante para tomar la delantera en el campo de batalla. Pero su oponente, Louis Nicolas Lavoe, siempre estuvo un paso por delante de él, cuando trató de hacer avanzar a las tropas hacia una fortaleza. Ya había unidades de emboscada esperando para interceptar a los soldados rusos. Uno de los errores dolorosos fue que el regimiento de caballería cosaca se desplegó apresuradamente. Pero fue derrotado por los cuirassiers y la artillería circundante fue ocupada. Las tenaces tácticas defensivas de Lavoe entre trincheras, bastiones y muros de piedra hacían retroceder repetidamente el avance ruso. Hay necesidad de ser impaciente. La situación general del campo de batalla sigue siendo abrumadoramente favorable para nuestras tropas. Con el desarrollo de las armas de pólvora, solo se habían ganado pocas batallas con una diferencia de poder de más del doble. En particular, era inimaginable que las tropas de élite del Imperio pudieran perder ante los extranjeros. Se calmó pensando de esa manera. Pero todavía no podía entender la misteriosa superioridad del enemigo en este campo de batalla centrado en Fronna. Regimiento de Marchesna derrotado. Emboscado por el enemigo. Regimiento de Varsovia, en guerra con los Saseuls, pidiendo refuerzos. Los batallones de artillería 16 y 17 fueron atacados por la caballería y están exhaustos. Las fuerzas enemigas estaban haciendo un gran uso de la topografía y las posiciones defensivas, neutralizando cada vez su ofensiva. ¿Fue Louis Nicolas Lavoe un gran comandante? Tragó saliva seca. En la mañana del día que determinaría el destino de Rusia y Francia en Fronna, el barón Cathcart, 11 embajador británico en Rusia, acudió al palacio temporal de Vilnius bajo la llamada de Alejandro I. El barón Cathcart recibió fuertes protestas de Alejandro I. Como prometió, se había opuesto a Francia y Napoleón. Pero la razón fue que el apoyo británico fue insuficiente.
El Banco Federal ya emitió un billete a nombre de Su Majestad de unos 3,6 millones de libras. Con la amistad y la confianza de los dos países. El Consejo de Westminster no escrimará apoyo para el imperio. Así que espere un poco más. Las palabras del embajador fueron reconocidas como las promesas oficiales del gobierno. Alejandro no dudó de ellos. Mientras se relajaba el ambiente, los dos disfrutaron del almuerzo y tuvieron una charla informal. Durante la mayor parte culparon a Napoleón, el enemigo común de Gran Bretaña y Rusia. Mientras tanto, Alexander dejó entrever lo que realmente quería preguntar. He escuchado un rumor muy interesante últimamente. Hubo una revuelta masiva y una manifestación contra Naboth en París. Escuché que es una rebelión tan grande que Naboth tuvo que repensar la expedición en sí. El barón se sorprendió de las palabras del zar, cuyos ojos brillaban. ¿Es eso cierto? Su Majestad. Si es verdad. Es una gran fortuna tanto para el imperio como para nosotros. Es un rumor que aún no ha sido confirmado. Por supuesto. Hemos obtenido evidencia circunstancial. Alexander trató de medir la falsedad del rumor mirando la reacción del barón Cathcart. Pero solo obtuvo algunas palabras de sorpresa. Como si el barón no tuviera idea al respecto. El imperio y tu país están en el mismo arco para luchar contra Francia. Nuestro enemigo común. Entonces, si tiene alguna información sobre esto, debe compartirla. De hecho, debería. Pero nunca he oído hablar de esa información. Por supuesto. La información tarda al menos 10 días en llegar aquí debido a la distancia. Alexander trató de ocultar sus sentimientos incómodos diciendo, ¿es así? Cuando prometió avisarle en cuanto confirmara la autenticidad del rumor. Era un rumor que incluso los británicos, que enviaban cientos de espías a Francia cada año, no sabían nada. I wonder if this is Naboth's deceptive operation. H.U.H. But his main purpose is already retreating to Paris. I can rule out the possibility that all this is a hoax made by the Islanders. He was confused. What on earth was true and what was false? Alexander I had fought several wars. But it was the first war missing uncertainty and difficulty. Igual there was a close game of push and pull entered on the town of Labrador Dangles. Located in front of the city of Frona. This small town was a major stronghold that could have the direction of the whole battle. Although they had pushed a considerable number of troops to capture the village of Labrador Dangles, they had struggled against the enemy defending the place. Repeated L.Y. shooting and hiding. Using the reinforced as a cover. When Rukov mounted an attack to capture the artillery. He definitely should have provided support. That was the decisive moment to seize the battlefield dominance. Comillas sencillas. General Barclay blamed himself. Thinking I should have pushed more elite soldiers despite the enemy's intensive fire and lead shots. But the past was already gone. As the deadlock was prolonged. Anxiety began to appear on the soldier expressions. The officers offered various opinions to break through. Barclay and the other generals reiterated some of the ideas that seemed good and put them into practice. Enviaron un escuadrón rápido para atacar el área donde se encontraba el cuartel general del enemigo. Sin embargo, fueron detenidos por un regimiento de granaderos que esperaba en la retaguardia. Avanzaron con su artillería colocada en la parte trasera segura e incluso intentaron avanzar con una abrumadora potencia de fuego de cañón. Sino que fueron interceptados por la artillería enemiga y solo dañaron los pequeños cañones. Sus habilidades en el manejo de cañones eran tan buenas como las de los franceses. Un oficial sugirió con voz poderosa a Barclay, quien estaba un poco frustrado. ¿Qué tal si liberamos a la caballería cosaca y atacamos su campamento de suministros por la retaguardia? Deben tener un campamento de suministros cerca, ya que sus municiones no se están agotando. Bueno, esa es una buena idea. Hazlo de inmediato. The Cossack Cavalry on the Rogue. 1 event. And Wild Grasslands was simply the best light cavalry in the world. They were unrivaled in looting. Arson. And slaughter. And as soon as the orders very sweet. They to let to the right side of the battlefield faster than anyone else in the rear of the allied forces. Burn everything. Kill them all. Rain Rose Funeral March. La velocidad de la excitada caballería cosaca no era algo que la caballería aliada se atreviera a igualar. Los cosacos se precipitaron hacia el campamento de abastecimiento previsto por el comandante, haciendo gala de ingeniosa equitación para esquivar los disparos de los soldados desplegados en varios lugares. Barclay y los oficiales saltaron de sus asientos mientras observaban su feroz batalla con telescopios desde la sede. Los propios cosacos estaban seguros del éxito de la operación. Sin embargo, el arma secreta del cuerpo aliado rompía implacable entre sus dulces sueños. Estallido. AV. Estallido. Estallido. AV. Nueva artillería venía del costado y disparaba. Los cañones, que nunca habían aparecido en la batalla hasta el momento, dispararon al unísono. Estaban apuntando a la caballería cosaca como si supieran que vendrían aquí. Los proyectiles de hierro que volaban con una energía cinética terrible fueron suficientes para aplastar a los caballos que corrían. En un instante, las filas de la caballería cosaca se hicieron añicos. Fue un ataque sorpresa inesperado, por lo que el daño fue tremendo. Los caballos arrastrados por los bombardeos rodaron por la hierba en desorden. Y los jinetes fueron arrastrados por tales caballos de guerra. Los cañones de las fuerzas aliadas, que golpeaban por igual a los caballos y a los jinetes, eran el mismísimo dios de la batalla. ¡Ay, Dios mío! Toca la trompeta del retiro de inmediato. Ordene a los cosacos que regresen. Los jinetes cosacos heridos volvieron la cabeza. Pero lo que les esperaba eran los corraderos que los perseguían. Los cosacos tragaron saliva seca cuando vieron a los brillantes corraderos. En una batalla entre la caballería ligera y la caballería blindada. Los cosacos no pudieron hacer nada, a pesar de ser hábiles en la equitación. El fuego de artillería y el asalto de la caballería blindada continuaron simultáneamente. Los gobernantes de las praderas finalmente tuvieron que retroceder, perdiendo hasta la mitad de su poder. El general Barclay miró fijamente al oficial que había sugerido utilizar la caballería cosaca, que tenía la boca cerrada y la cabeza baja. Barclay miró el reloj. Eran las 5 de la tarde.
Ya habían pasado 4 horas desde que comenzó la batalla en toda regla. Pronto llegaría la noche y no podrían continuar la batalla. El cuerpo polaco estaría aquí en un día o 2. Y el cuerpo de Napoleón llegaría entre 2 y 4 días. Antes de eso, tenían que terminar la batalla incondicionalmente. ¿Qué diablos está haciendo ese georgiano? Ni siquiera puede atravesar las tropas austríacas y prusianas. Mirando al cuerpo Bagration bloqueado en Crunol Hill, Barclay descargó su ira. Parecía que podían derrotar al cuerpo aliado y capturar Hrodna en cualquier momento. Pero el único logro que obtuvieron después de 4 horas fue ocupar un bastión. Y eso fue todo. El comandante a cargo de ejército que bloqueaba el cuerpo Bagration en Crunol Hill era Andoche Junot. 11. El general. Que se había enfrentado a las fuerzas británicas, españolas y portuguesas en la guerra de la península ibérica. Había sido llamado por Napoleón para servir como comandante durante la guerra. Expedición rusa. Junot siempre había pensado que su posición y rango en el ejército estaba a la zaga de sus otros camaradas golpistas, debido a su largo servicio en la guerra en la península, que era menos reconocida internacionalmente. Por lo tanto, soñaba con convertirse en un pilar del imperio al lograr una hazaña increíble en esta guerra. Aunque la expedición rusa había sido anulada por el cambio de opinión del emperador incluso antes de que comenzara en serio, Junot tuvo la suerte de tener la oportunidad de demostrar su valía. Cuando escuchó por primera vez la gran estrategia de su majestad el emperador, pensé que era un plan ridículo. Pero, su majestad es de hecho su majestad. Los generales y oficiales que habían escuchado los planes del emperador habían pensado que eran ingeniosos pero poco realistas. Pero resultó que eran ellos los que tenían pensamientos cortos. El emperador estratega finalmente había conducido a las tropas rusas con información engañosa y falsa a la ciudad de Hrodna, donde el despliegue de sus propias tropas estaba perfectamente diseñado. Rusia seguramente sería derrotada. Necesitamos un general que sea tranquilo, valiente y capaz de moverse rápidamente para defender Crunol Hill aquí contra los rusos. Creo que es la persona adecuada para este trabajo. Hace apenas unos meses, el emperador había enviado una carta con duros reproches y críticas a Junot. Fue un resentimiento nervioso tras su derrota frente a las tropas británicas de Arthur Wellesley. 2. Por lo que no logró poner fin a la guerra de la península ibérica. Cuando se preparaba para la expedición rusa, el emperador había avergonzado fríamente a Junot. Pero entonces, el emperador le había dado fe a Junot como si fuera una persona diferente. Las palabras del emperador habían sido lo suficientemente amistosas y cálidas como para recordarle a Junot los días en que lo trataban como un subordinado de confianza y un amigo cercano hace 15 años. En ese momento, Junot se había conmovido tanto que casi había derramado lágrimas. Desde entonces, había jurado decenas de veces lograr esta operación con su vida y una firme determinación. Nunca podía perder. Te informaré, comandante. La caballería rusa vestida de rojo fue vista corriendo hacia la parte trasera de la colina. Su número es de unos 10. 000. Los eslavos decidieron sacudirnos. ¿Has terminado de prepararte? No. Hemos preparado todo para convertir el otro lado de la colina en la tierra de la muerte. Los cadáveres se convertirán en estiércol y la sangre irrigará las praderas. Asintiendo ante las confiadas palabras del oficial, Junot examinó el cuerpo de Bagration con un telescopio. El cuartel general estaba tranquilo y la infantería rusa volvió a mostrar signos de vigor. Homo, dijo su majestad. El enemigo tiene una buena intuición. El comandante, Bagration, ciertamente sospecha de nosotros. Probablemente eso se debió a que estaban peleando demasiado bien. No como soldados extranjeros. Los soldados vestidos con uniformes austríacos y prusianos eran en realidad franceses. Napoleón había ideado una estrategia poco convencional, cambiando los uniformes. En otras palabras, el cuerpo de Napoleón, que ahora huía de Ostrołęka, era en realidad un ejército combinado de tropas austríacas, prusianas, de la Confederación del Reino e italianas. Y las verdaderas tropas de élite francesas luchaban con uniformes extranjeros aquí en Hrodna. Cuando se enteraron por primera vez de esta estrategia, los soldados franceses se opusieron enérgicamente. ¿Por qué deberían pretender ser un pequeño ejército extranjero? En particular, los guardias, que tuvieron que renunciar a los uniformes de la honorable Guardia Imperial por los extranjeros, habían protestado con mucha fuerza. En respuesta, Napoleón había dicho: tu honor de soldado es, por supuesto, valioso, pero puedo recompensarte con grandes victorias y el éxito del imperio. Sin embargo, en caso de derrota, nada puede compensar el prestigio del imperio. La sospecha de Bagration debe ser similar. Sus maniobras a gran escala deben ser un movimiento para confirmar el despliegue de nuestra caballería e interceptarlo. Es la táctica del imperio ocultar la caballería detrás de las colinas y luego enviarla en un momento crítico. Napoleón, que había predicho hasta ahora, incluso había establecido una táctica en su contra. Esa era la batalla frente a ellos. Fuego. Lo que esperaba a la caballería rusa que corría detrás de la colina Crunol era otro batallón de artillería que les apuntaba directamente. Y no la caballería ni un espacio vacío. Lo mismo sucedió del lado de Barclay. Justo cuando la caballería cosaca fue aplastada por el fuego sorpresa, los proyectiles, rebotando en el suelo seco de las praderas, barrieron a la caballería de Bagration que corría a paso vivo. Los gritos de caballos y humanos resonaron en el suelo. Al frente de la caballería, el general Borodin maldijo la sangrienta escena. No puedo creer a estos muchachos. ¿Cuántos cañones trajeron? No hay forma de que Nabok pueda entregar tantos cañones a las tropas extranjeras. Sin embargo, Borodin confirmó que la distancia de la artillería enemiga era de solo unos 400 yardas, 366 metros. Esta distancia era lo suficientemente corta como para alcanzarlos en 2 minutos. Cuando la ira, la vergüenza y la codicia oscurecieron sus pensamientos, el general Borodin perdió la razón, olvidando incluso la estrategia básica de que los cañones naturalmente tendrían una unidad separada protegiéndolos. El general Borodin ordenó que la caballería rusa cargara. La caballería rusa gritó y corrió como jabalíes. Esperándolos estaba la Guardia Imperial francesa.
y entre ellos el regimiento de dragones de la emperatriz. 31 Tata. Estallido. Tata tata. Estallido. Las habilidades de tiro del soldado de caballería promedio eran inferiores a las de la infantería. Así de difícil era apuntar y disparar a un enemigo sobre un caballo en movimiento. Sin embargo, el regimiento de dragones de la emperatriz era diferente. Estas eran las tropas de élite del imperio. Habían recibido las evaluaciones más altas en tiro, combate cuerpo a cuerpo y equitación. Los disparos del regimiento volaron con trayectorias correctas y penetraron en la caballería rusa. La carga de los rusos fue ralentizada temporalmente por su fuego. 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 Los cañones franceses no fallaron esta vez. Los franceses habían reemplazado los antiguos proyectiles de hierro con perdigones y perdigones de plomo. Y volvieron a disparar contra la caballería rusa. El poder destructivo de los perdigones y perdigones de plomo disparados a quemarropa era algo que ninguna tropa podía resistir. Por valientes que fueran. El batallón de caballería ruso no tuvo más remedio que huir y retirarse con innumerables bajas. Saquen sus espadas. Por la guardia de la emperatriz. Gritó el general de brigada Luis Michel de Tort de Lorville. 141 comandante del regimiento de dragones de la emperatriz. Aunque los uniformes que vestían pertenecían a la caballería austríaca, nunca perdieron su valentía y orgullo. Carguen contra el enemigo del imperio. Viva el emperador Bonaparte. Comillas. Punto. Viva el gran imperio francés libre. El número de dragones de la emperatriz apenas superó los 1,000. Pero fue suficiente para barrer a la caballería rusa que huía sin luchar. Los dragones que seguían a los rusos balancearon sus espadas sin piedad. Algunos jinetes rusos desenvainaron sus espadas y se rendieron. Pero los que sangraban y caían eran los rusos. Los dragones de la emperatriz también se precipitaron hacia los batallones de infantería de Bagration. El cuerpo de Bagration originalmente tenía la intención de enviar a la caballería rusa a la parte trasera de Crunol Hill y simultáneamente hacer avanzar a la infantería para luchar en dos frentes. Para detener esto, Junot y las tropas francesas se involucraron en un feroz tiroteo y una pelea cuerpo a cuerpo cerca de la colina, sin frenar su avance. Los dragones de la emperatriz del lado del batallón de infantería Bagration hicieron una fuerte carga y destrozaron la línea de batalla como si estuvieran partiendo un bambú. El batallón de infantería Bagration quedó atrapado y su formación y sistema de mando colapsaron rápidamente. Somos victoriosos. Cargar. Andoche Junot era un comandante que conocía el momento correcto. Tan pronto como consideró que habían ganado suficiente impulso, ordenó inmediatamente a la infantería en línea que cargara con bayonetas. A medida que aumentaba su moral, los franceses con uniformes prusianos y austriacos cargaron contra los rusos con gritos feroces. Los soldados rusos, que nunca habían sido empujados hacia atrás en un combate cuerpo a cuerpo, no tenían respuesta a esta situación. Fue una masacre brutal. El batallón de infantería Bagration se vio obligado a retirarse, dejando innumerables cuerpos detrás de ellos. Los soldados en la colina vitorearon mientras levantaban sus banderas. Las banderas pertenecían a Austria y Prusia. Pero la victoria fue para Francia.